que Dios nos ha dado. Tenemos que llevarlos con el temor de Dios y con una obediencia, etc. A mí se me ha dado la tarea de hablar un poquito acerca de lo que es la cartografía espiritual. Yo sé que el término suena un poco complicado, pero simplemente es entender exactamente cuál es nuestra jurisdicción en el Espíritu. Aprender a caminar y andar y movernos, movilizarnos estratégicamente en estas cosas. No voy a terminarlo hoy todo, de seguro. Como he dicho muchas veces, yo no predico mensajes ni lecciones, enseño. Pero todo fluye conmigo y cada oportunidad es otra parte de lo que inicié. Así que esta noche voy a continuar con ciertos elementos de lo que estoy enseñando o compartiendo hoy, y el domingo terminaré. Dios quiera, Él nos va a ayudar. Pero hablando de esto, es tan importante entender que Dios es un Dios que opera en una dimensión sistemática. Él opera por medio de sistemas que Él establece en el cuerpo, por medio de los cuales Él se mueve y opera, dando metas y poniendo expectativas sobre el pueblo de Dios. Y es importante saber y entender cómo opera la mente de Cristo. En ese sentido, Dios no solamente es sistemático, pero también es un Dios estratégico. Y la cosa hermosa de aquello es que cada uno de nosotros tenemos que entender cuál es la estrategia la cual Dios ha puesto sobre nuestras vidas para poder caminar y andar en el Espíritu. ¿Cuántos entienden esto? El Espíritu mismo, dice la palabra de Dios en Romanos 8, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, dice la palabra, también herederos, digan herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay ciertas cosas que no se nos van a dar gratis. Hay ciertas cosas por las cuales hay que pagar cierto precio. Hay cierto nivel de consagración que se requiere para poder adquirir aquellas cosas. Queremos mucho y le pedimos mucho. Desafortunadamente se ha creado una cultura de consumidores. Pero no todo es dame, dame, dame. Tiene que haber un nivel de consagración. Dios tiene que poder discernir en ti el hambre, el deseo, el anhelo de aquellas profundidades. Y Él tiene que saber que Él puede también poner en tus manos aquellas cosas para que las uses correctamente. Esto no para, amados. De las regiones del Espíritu, Dios a diario está haciendo todo esfuerzo. El Altísimo que habita la eternidad está haciendo un esfuerzo bárbaro, fuerte, para de esas regiones eternas hacer inversiones en la vida de cada individuo, depositar dentro de nuestras vidas, poner en nuestras manos recursos, unción. Está tratando de alguna manera de lo eterno, en el tiempo limitado que tenemos, en nuestro tiempo y espacio, hacer inversiones para que podamos ser capacitados para andar en esta tierra y ser los instrumentos que Dios nos ha llamado a ser. El día de venir a la iglesia y decir que buen culto, ya murieron esos días. El clamor del pueblo de Dios hoy tiene que ser: ¿qué más, Señor? ¿Qué más puedo hacer por ti? ¿Qué más hay de ti que todavía no arrebato? Como nuestro hermano nos enseñó. ¿Cuál es aquello que tengo que hacer? Aquello que me ha arrebatado, que todavía no he arrebatado. Tú nos estás llamando a profundidades
pero a veces quedamos satisfechos con cierta presencia que nos calma, que nos dice, ya hice suficiente, ya toqué a Dios. Pero en todo esto tiene que nacer un hambre que nos impulsa más allá de la norma, más allá de lo normal, más allá de todo aquello. Tiene que haber un hambre que nos desespera, que nos cause que nos separemos, que nos cause a despertarnos a las 2 de la mañana o 3 de la mañana, a interactuar con la presencia de Dios, a buscar a Dios en tiempos como normalmente los que están cómodos nunca se atreverían a dar ese tiempo. Esta es la hora de entender nuestra jurisdicción y lo que Dios en verdad está tratando de entregar a su pueblo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero hay ciertas cosas que Dios en las que no te puede confiar, no puede poner en tus manos, excepto tú estés dispuesto a cruzar ciertos valles. No todo te lo va a dar en la montaña. No todo ocurre en la danza y en lo positivo y en toda esa emoción que invoca la presencia de Dios. Inclusive tenemos un gran problema en el pueblo de Dios. Nos hemos perdido, nos hemos desorientado. Porque muchas veces sentimos mucho, pero espiritualizamos nuestras emociones. ¿Están entendiendo? Espiritualizamos lo que sentimos y nos movemos en una manera emocional o emocionante y no estamos caminando en la dirección del Espíritu. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo, amados? Entonces, la creación gime y el pueblo de Dios debe estar gimiendo también. En algún momento deben ocurrir esas intersecciones con el gemido de la creación y el gemido de la iglesia. ¿Cuántos entienden eso? Y en ese epicentro es donde deben estar ocurriendo los prodigios, los milagros, esos momentos que definen al pueblo de Dios y que para siempre impactan las regiones del Espíritu, las regiones de las tinieblas, al igual que las almas con las que estamos tratando a diario. No podemos ambular simplemente sabiendo que hay que ganar almas. Tenemos que entretejernos con las regiones del Espíritu para saber y andar en el Espíritu y discernir, para que no perdamos las oportunidades que Dios está tratando de poner enfrente de nosotros. Pero a veces, amados, andamos tan ocupados en la obra de Dios, en el trabajo del Señor, que no discernimos las oportunidades que están ante nosotros. Y hacemos la voluntad de Dios, pero no enteramente, porque no estamos caminando en una jurisdicción correcta. Está tratando de darnos una revelación, amados. Está tratando de ayudarnos. Si nosotros no nos prestamos en esta hora, no nos damos a entender esto, sistemático, estratégico, y más importante que todo, Dios opera en un tiempo perfecto. Tiempo que Él decide otorgarnos, porque Él es eterno. Él no se liga ni al tiempo ni al espacio, pero Él trata de trabajar con nosotros, porque nos dio la estructura del tiempo, de sazones, de temporadas para gobernar nuestras vidas. Desafortunadamente, gobernamos nuestras vidas de acuerdo con eso, pero muy pocas veces le damos el espacio necesario para que Dios pueda obrar en medio de ese tiempo y esos horarios. Y tenemos que elevarnos a otro nivel de responsabilidad. Tenemos que entender cuáles son las prioridades de Dios. No solamente amar lo que Dios ama, pero saber qué es lo que quiere Dios en ese momento. En cambio de relegarlo a otra persona, a otro tiempo, porque la estrategia y el sistema de Dios tiene un tiempo perfecto y esas oportunidades no se vuelven a repetir.
No siempre. Y son oportunidades ya perdidas. Dios visita y está visitando. Hemos estado viviendo bajo una visitación poderosa. Esta noche hablaré un poco más de esto, pero estamos cruzando de una temporada, de un ecosistema espiritual. Pero la pregunta es, ¿estamos rastreando el movimiento de Dios? Hemos aprendido lo necesario en haber cruzado de ese lugar ahora a esta nueva temporada, porque esta nueva temporada requiere que el pueblo de Dios ajuste su posición espiritual para poder trabajar correctamente con lo que Dios propone en este tiempo. ¿Cuántos están siguiendo? Es un llamado a alterar nuestra identidad, al igual que a alterar nuestra posición espiritual para poder tener el punto de referencia correcto y también para poder tener una posición estratégica y la mejor posición posible para realizar lo que es la voluntad de Dios. ¿Entiendes el momento en que te encuentras? ¿Sabes exactamente dónde estamos? En lo que se llame la economía de Dios, el plan de Dios. ¿Conoces o puedes entender cuál es tu lugar? Hay que oír, dijo el evangelista. Tenemos que aprender a oír esa voz, a reconocer esa voz. La iglesia en este país está tan distraída con tantas voces. ¿Cuál es la voz del Espíritu? ¿Y cuál es la voz de tu propia comodidad que te dice esto es suficiente? Esto es lo que te voy a ofrecer, Dios, porque tú sabes que estoy demasiado ocupado para hacer el sacrificio que me pides. No, amados, no hay tiempo para eso. No hay tiempo para eso. Tenemos que entender la posición, la jurisdicción, esta cartografía espiritual. ¿Qué me pertenece a mí? ¿Cuál es mi posición? Tengo que empezar a reconocer que a veces somos analfabetos cuando se trata de lo que es la palabra de Dios. Vivimos por tanto sentimiento, pero no tanto conocimiento. Amados, la palabra de Dios tiene que ser la suprema autoridad en nuestra vida, en todo asunto de nuestra vida. La palabra de Dios tiene que ser la regla que mide toda decisión. Tiene que ser el filtro que usamos con todo lo que enfrentemos, toda perspectiva, toda percepción, toda experiencia, todo lo que estamos viviendo tiene que medirse contra esa palabra. Y toda decisión que hacemos en cuanto a aquello tiene también que decidirse por lo que dice la palabra, no por lo que siento. Pero estamos enfrentando una generación de pentecostales, de apostólicos, que elevan sus perspectivas y elevan sus percepciones más arriba de la autoridad de la palabra. Y como no conocen y son analfabetos en cuanto a la palabra, tienen un conocimiento limitado. Cualquiera me puede decir que me arrepienta. Cualquiera me puede decir que me bautice en el nombre de Jesús. Pero vamos a movernos más allá de lo fundamental. Vamos un poco más profundo. Porque la última temporada no trató de enseñarnos lo que pensamos a veces. Inclusive muchos no aprendimos las lecciones, ni sacamos de la última temporada los recursos que Dios estaba tratando de poner en nuestras manos para formarnos, para desarrollarnos, para poder entrar a la próxima temporada en la cual estamos ahora. Y por eso continuamos a operar con esa perspectiva y esa percepción, teniendo más autoridad que lo que dijo el Señor, que lo que dice la palabra. El filtro tiene que ser la palabra, no nuestras percepciones. Cuando tú elevas aquello sobre la palabra y filtras la palabra dentro de esas percepciones y esas perspectivas, nada bueno sale.
Pero si tomas toda tu vida, todo lo que estás viviendo y lo filtras por la palabra, al otro lado hay revelación, al otro lado hay entendimiento, al otro lado hay dirección, al otro lado hay palabra clara y segura. Tenemos una palabra profética segura cuando el filtro es la palabra, cuando la autoridad suprema en nuestra vida. Así que, como dije anoche, lo vuelvo a repetir, a Dios no le importa lo que sientas, Él quiere saber lo que sabes. ¿Qué sabes de mí? Porque tú no me conoces por lo que sientas en el culto. Tú solamente me puedes conocer claramente y tener una relación íntima conmigo si me conoces en mi palabra. Yo soy esa palabra. Mientras menos tiempo pases en la palabra, menos me conoces. Si tú piensas que porque te permití que sintieras mi presencia, que eso es relación, estás equivocado y vives una vida superficial en cuanto a nuestra relación. Es un noviazgo nada más, no es un matrimonio. You're dating Jesus. You didn't marry him. Entonces, ¿qué pasa? Si no nos entonamos, si no estamos siguiendo, si no adoptamos los principios bíblicos que se requieren, si no estamos honrando las leyes del Espíritu que han sido dadas a nosotros en su palabra. ¿Cuántos entienden esto? Nuestra vida y toda acción que tomamos tiene que ser gobernada por aquellos principios, aquellas leyes espirituales, aquellas leyes de enfrentamiento. Si no estamos operando en ese carril, en esa arteria espiritual, no estamos operando correctamente. ¿Cuántos dicen amén? No es tan difícil el punto, no es tan difícil esto, pero cuando no adoptamos esa mentalidad, cuando no nos apegamos a aquello y entendemos, ¿cuánta gente, esa persona que llamó a Sergio y le dijo, al pastor Tinoco y le dijo, vete para California, estaba operando en sus emociones, estaba operando con buena voluntad, pero totalmente fuera de la esfera de lo que es la ley de Dios, la palabra de Dios. Mucha gente tiene buenas intenciones. Nuestros mejores amigos tienen buenas intenciones, pero ni tu mejor amigo, por tanto que te ame, te está ayudando a veces a llegar a tu meta. Hay que evaluar muchas cosas aquí, porque al fin es mejor, como dijo el hermano, ir solo que tener malas influencias o amistades. Mejor solo que ¿qué? Que mala compañía, aunque tenga buenas intenciones. Gloria a Dios. Oigan esto, amados. Hay cosas que permitimos que se eleven más arriba del conocimiento de Dios. ¿Qué dijo Pablo en 2 de Corintios 10? ¿Cuántas veces lo hemos leído? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de ¿qué? Fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué es lo que estamos permitiendo que se eleve? ¿Qué cosa tiene altivez o se eleva más arriba de la autoridad o del conocimiento de Dios? Aquello es tu tobillo Aquiles, como dicen. Aquella es la brecha. Y cuando no vivimos de acuerdo con estas leyes espirituales, cuando no caminamos en el Espíritu como debemos, cuando no estamos sujetos a la autoridad de la palabra y a estos principios, cuando no estamos honrando todo esto, amados, vamos a tener brechas, van a haber espacios en nuestra revelación y no podemos ir del punto A al punto B porque hay un espacio, un vacío donde hemos fracasado. No podemos cerrar esa brecha
No podemos construir algo para poder cruzar, porque andamos o empezamos en el espíritu, pero de repente, como los Gálatas, queremos terminar en la carne. Tiene más sentido para mí. A veces lo que hace la diferencia, lo que hará la diferencia entre que tú llegues a ser la persona que Dios te llamó a ser, es que tú ya dejes de ofrecerle tus opiniones a Dios y simplemente obedezcas lo que ya te dijo que hicieras. Esos argumentos que tú tienes con Dios para que te conceda otra opción que se siente mejor, que es más cómoda. No, amados, esto no es para los cómodos. Los cómodos son los que están sentados fríos en las bancas, consumiendo pero nunca produciendo. No, amados, yo no sé, pero llevo 4 años predicando el Evangelio, obispo. Amados, y me encuentro hoy en una posición de desesperación porque tengo un hambre. Estoy orando y estoy viendo cosas que nunca he visto después de 42 años. Y el Señor me está diciendo, alguien necesita ver que yo soy infinito. Esta relación terrenal no puede terminar con un buen culto. Yo tengo tanto más que hacer con mi pueblo y tantas profundidades, tantos lugares profundos a los que les quiero llevar, alturas a los cuales quiero elevar. Pero ¿dónde está el santo de Dios? ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde está el líder? ¿Dónde está el varón, la mujer de Dios? ¿Dónde está el santo de Dios? Que se va a extender y va a pagar cualquier precio necesario, cueste lo que cueste. Voy a ayunar hasta que oiga de Dios. Voy a orar, voy a agarrarme de Él, me voy a pegar a Él, me voy a encerrar en el lugar secreto hasta que tenga un encuentro con Él. De nada vale esta conferencia, amados, porque somos a veces amantes de los eventos, pero no somos amantes del proceso. Todo lo que estamos oyendo de nada sirve. Es poderoso. Yo ando oyendo al obispo Cortés y son cosas poderosas, son cosas necesitadas, son cosas necesarias. Pero de nada me vale si yo no estoy dispuesto a tomar una postura de responsabilidad a lo que estoy oyendo. Yo tengo la responsabilidad de cargar sobre mis hombros aquello que este varón ha dado, ha predicado, ha enseñado, y tengo que encontrar manera de asimilarlo y que de alguna manera Dios pueda encontrar expresión por medio de mí, para que lo que se aprendió sea útil para el reino. ¿Qué haremos con lo que estamos oyendo? Vamos a salir motivados. Hemos salido motivados. Estoy cansado de conferencias, estaba diciendo el hermano Tinoco. Estamos saturados de eventos. Pero ¿quién está dispuesto a someterse a un proceso? Duela como duela, cueste lo que cueste, el proceso, los pasos. Porque la mente de Cristo no solamente se trata del mensaje. La mente de Cristo tiene dos componentes. Tiene el mensaje, y todos sabemos, el mensaje tiene que tener su origen en la palabra. El mensaje, sea un logos o rema, tiene que tener su origen, sus raíces en la palabra de Dios. Pero la otra parte de la mente de Cristo, y es donde a veces fracasamos, es que no solamente es el mensaje, pero es el método. Dios no opera en la misma manera todo el tiempo, de temporada en temporada. Inclusive, ¿quién fue el que leyó? Así como estuve con
Moisés, estaré contigo, le dijo Dios a Josué. Eso no implicaba que Dios iba a hacer las cosas en la misma manera. Estaban cruzando de una temporada a otra. Estaba diciendo, estaré contigo, pero tú tienes que alinearte con lo que yo te voy a decir va a ocurrir en esta temporada. La metodología que yo voy a usar en este tiempo va a ser diferente. Estaré contigo como con Moisés. Pero a veces pensamos que es el mismo nivel de unción y no lo es. La palabra claramente nos declara que Dios tiene un ungimiento específico para cada temporada que estamos navegando. Una metodología específica. Y si no nos alineamos con ella, vamos a empezar a tratar de obligar que Dios deposite ese vino nuevo en odres viejos. El problema no es el vino, el problema son los odres. Dios tiene una unción para cada ocasión. Miren, no soy poeta. Él tiene una manera. Y eso lo hemos tenido que aprender en Chicago. Cruzando de una temporada a otra. Cómo se toma una ciudad. Hay que establecer una cartografía espiritual. Hay saber, tengo 77 barrios. 20 no sé cuántos suburbios. Tengo 9.6 millones de almas. Cruza la frontera con Indiana. ¿Dónde empiezo? Porque a veces donde oiga el grito más alto no es donde se empieza. Donde yo sienta que hay más necesidad no es donde se empieza donde Dios dice que se empieza. Amados, a veces nos encontramos distraídos en batallas porque no hemos hecho la cartografía, no hemos oído la voz de Dios con claridad. Y necesidades hay en cualquier lugar, pero ¿cuál es el orden? ¿Cuál es el método? Los gritos vienen de toda dirección, pero a veces nos metemos en batallas a las cuales ni Dios nos mandó ni era el tiempo. Pero el enemigo gritó con suficiente sonido y pasión que te llamó la atención y te distrayó. Y cuando caes en esa emboscada y fracasas, pero fracasas en ganar esa batalla, te vas a poner a culpar a Dios cuando tú te saliste de tiempo y tú te distraíste y la necesidad a la cual Él te mandó a la batalla que debiste de haber ido, ahí ganó el enemigo porque te tuvo distraído aquí con una batalla y caíste bajo la sombra de una batalla que Dios no te mandó a luchar. Y Él no está obligado a darte victoria en una batalla a la cual no te mandó a luchar. Y andan hermanos, andan pastores, andan santos de Dios, todos desanimados, decepcionados, que Dios te fracasó. No, Dios no fracasa. Somos nosotros los que fracasamos. Somos nosotros los que no nos alineamos. No tomamos la posición correcta. Inclusive nos rehusamos a alterar nuestra identidad. La cartografía espiritual demanda un desarrollo personal, porque a algún punto Abraham cambió de nombre a Abraham. A algún punto Isaac cambió su nombre a qué? Perdón, Jacob. A Israel. Thank you. El evangelista aquí, palabra. A Israel. En tus lomos está la semilla de un gran avivamiento. En tus lomos existe ya la semilla de tu destino. Pero nada nace hasta que tú entiendas que tu identidad tiene que alinearse con la temporada en la que te encuentras.
óyeme, lo voy a volver a repetir. ¿Cuántas veces tenga que repetirlo este fin de semana? Dios no podía dar luz a una nación con Jacob. Jacob tenía que tener esa experiencia con Dios y ese cambio de identidad para que pudiera ser desatado a darle luz a esa nación. Como Jacob no lo podía hacer, tenía que ser Israel. Y entonces le desató la autoridad para que naciera la nación. El mismo hombre, pero un alteramiento, un cambio de identidad. Al mismo tiempo, eso es la mente de Cristo. ¿Qué está haciendo Dios en esta hora? Seguro, todos nosotros estamos luchando por territorio. What stand do I have here? Todos estamos luchando por territorio. La conquista de nuestra tierra prometida es una lección en estrategia, tiempo y alineamiento. ¿Están entendiendo eso? Al nivel local, yo entiendo cuál es mi jurisdicción. Yo tengo jurisdicción en países. Yo tengo todo eso. Y he pagado mi precio. Y no lo digo porque soy alguien. Simplemente he aprendido a aplicar ciertos principios. Es una ciencia difícil. Es simplemente, wow, I gotta do this. And this is going to be the result. Pero si hay sacrificios, si hay cosas que hacer. Pero el punto es al nivel local aquí con cada uno de nosotros. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Usted es este hombre y esto y el otro y usted navega en ese mar allá. No. You don't get a pass. A ustedes no les voy a dar una excusa. Tú no tienes el derecho de dar una excusa ni un pretexto, porque tú tienes un trabajo al cual vas todos los días. ¿Tienes jurisdicción en el Espíritu allá? ¿Ah? ¿Tienes jurisdicción en tu barrio? ¿Tienes jurisdicción en tu ciudad? ¿Sabes que donde quiera que pises tienes autoridad? No, a todos al nivel en que estamos. No tienes que estar viajando conmigo al extranjero. No, mi esposa ¿quién habló de la India? Mi esposa acaba de volver de Calcutta. Estuvo allá predicando. Esta mujer es una máquina. Inclusive ahora es tan famosa ella que yo soy el esposo de Vicky González. ¿No es ese el esposo de Vicky González? Sí, la evangelista, la profeta. Y alguien vino, inclusive un predicador de calibre. Digo, no te vayas sin tu esposo. No vayas allá porque los demonios y todos los dioses y hablando de unas barbaridades. Y yo oí y me acerqué y le dije, mira, cállate. Ella va con autoridad delegada. Y ella se ha ganado su propia unción, pero por si acaso yo también la cubro de aquí. Y la mando sola a donde quiera, porque no va sola. Ella tiene jurisdicción porque ya hemos hecho la cartografía espiritual. Hubieron milagros, hubieron gente llena del Espíritu Santo, hubieron cosas, echaron demonios. Fue una movida de Dios poderosa. ¿Por qué? Porque entendemos. Pero antes de todo eso tuvimos que saber si era el tiempo para ir a Calcutta. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? El tiempo de Dios, cartografía espiritual. Estoy tratando de conquistar el territorio, estoy tratando de tomar dominio sobre el territorio que Dios me ha otorgado, pero se tiene que hacer de una manera sistemática, estratégica y en el tiempo de Dios. Entonces dicen amén. Ahora, cuando la palabra dice ni deis lugar al diablo, ¿qué significa eso para ti? En Efesios 4. Ni deis lugar al diablo.
No le cedas territorio, es una aplicación. No le dejes que mantenga jurisdicción que te pertenece a ti. No te rindas por temor. Qué bueno que lo agarró ese hombre y lo levantó así. Ahora, en mis círculos, yo hubiera llegado ya mucho más alerta. Y yo ya lo hubiera visto y le hubiera dicho, ¿qué estás haciendo tú aquí? A ver, levanta las manos. Pero no entiendo lo que pasó. No se preocupe. Como me gusta. Como dicen los mexicanos, echarle lata al hermano. Oh, este hermano, ¿cómo lo ama? A Oakland. Sí, estamos en competencia entre Chicago y Oakland. Y desafortunadamente yo tengo más muertos. Desafortunadamente. Entonces, ¿cuál es tu territorio? Voy a terminar, amados. Ya los veo. Ya oigo sus estómagos. Pónganse de pie para que no se desanimen. Pónganse de pie, obedezcan. Unos puntos y voy a terminar aquí, amados. Este es un seminario que me pidieron que condensara a unos 40 minutos por ahí. Ni deis lugar al diablo. ¿Entiendes lo que está pasando en las regiones del espíritu en tu área? ¿Qué potestades tienen qué influencia y dónde? ¿Cuál es la historia espiritual? A mí me importa más la historia espiritual de una región y me presto a ello. No hay libros que hayan escrito acerca de eso, no muchos, a no ser que alguien en particular en un llamado que tuvieron en algún lugar escribieron acerca de ese lugar. Y el punto de eso es que yo tengo una estrategia para Chicago, una cartografía muy única y específica de Chicago, y mi estrategia no la voy a compartir con nadie porque no te va a servir a ti. Tú tienes que encontrar la tuya para tu jurisdicción. Yo te podría decir, hacemos esto, esto y lo otro, y los ayunos y todo. De nada te sirve, porque eso es para Chicago. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Así de específico es Dios cuando opera. Los principios son los mismos, pero la aplicación, la metodología. Y tenemos que aprender a operar en ese nivel de jurisdicción para poder tomar la tierra como Dios nos ha dado. Que te la haya concedido, sí, que hayas pisado, sí, pero vamos a ser honestos, amados. Y entender esto. Tu enemigo ya sabe que está derrotado. El problema no es el enemigo. Cuando tú lees en las Escrituras, el temor de aquel pueblo ya estaba sobre todos ellos. Ya sabían, estaban simplemente esperando ser conquistados. Pero se daban cuenta que los israelitas tenían. Y si no la captaban, pues los vulnerables eran los israelitas. Y el enemigo toma ventaja de tu ignorancia. El enemigo toma ventaja de lo que tú no crees o no sabes o no captas por falta de discernimiento. Es muy posible, amados pastores, es muy posible que tú seas el dueño de territorio que Dios te ha dado y no lo sabes. Porque la expansión espiritual es también una estrategia que vienen con cálculos espirituales que se tienen que entender. Es posible también, y entiende esto, Satanás está muy dispuesto a ceder suficiente territorio para mantenerte suficientemente ocupado y satisfecho. Y con ese pequeño territorio, sin pensarlo, tú has hecho negocios con tu enemigo y no te expandes más allá.
Mi aguijón y el que llevaré hasta el día que muera, lo recibí del Señor en el 97, 98, cuando primero llegué a Chicago. Porque yo fui a Chicago como todos van a algún lugar a abrir obra. Y Dios me reprendió. Tuve un encuentro con el príncipe de Chicago, una batalla, la cual salí con un aguijón que hasta este día Él no me quita. Porque a Dios, Él me lo dijo, tú no hiciste pacto conmigo por la tierra. Yo no te mandé a abrir obra, te mandé a alcanzar a una región. I didn't call you to open a church, I called you to reach a city and a region. Te llamé a darte jurisdicción más allá de tener una iglesia nada más en una pequeña área de esta área metropolitana. ¿No te entiendes lo que estoy diciendo? No quedes engañado a pensar que tu jurisdicción ahora es todo lo que te pertenece. Y hablando de todo un poco, ¿estás rentando o es tuya la tierra? Muchos están viviendo en la tierra pero no la han poseído. No, amados. Porque a veces el que solo paga renta limita todo lo que él es capaz de hacer, ella. Amados, si no entendemos jurisdicción, no vamos a poder operar al nivel y en la potencia del Espíritu, que verdaderamente es nuestro potencial. Ojalá que estén oyendo lo que digo, lo que dice el Espíritu. Ahora también hay cosas que tenemos que entender en nuestras propias vidas y con esto termino. Vengan los músicos si quieren. Hay territorio también que tengo que conquistar y que todos tenemos que conquistar en nuestra mente. Porque nuestra mentalidad muchas veces nos limita. Tenemos fortalezas. Acabo de leerlo en 2 de Corintios. Tenemos y hemos formado fortalezas en nuestra mente, mentalidades que señorean sobre el conocimiento de Dios y nos limitan. ¿Quién te dijo que no puedes? ¿Qué trauma llevas tú que te detiene? ¿O qué experiencia negativa ha tenido un tal impacto en tu vida que te limita las opciones que Dios te da? ¿Qué territorio en tu mente tienes todavía que conquistar? ¿Qué argumentos en tu mente necesitas enfrentar? ¿Qué ideología? ¿Qué paradigma? ¿Qué pensamientos? Una vez más, ¿qué mentalidad es aquella que te detiene, que te limita? ¿Quién te dijo que necesitabas haber nacido en la iglesia para tener esa clase de potencial? ¿Qué pasó? ¿De dónde viene esa voz que te dice no puedes, no debes? ¿De dónde viene esa voz que te dice tranquilo, es suficiente? ¿De dónde vienen esas voces? Te prometo que no de Dios. Y tenemos que enfrentar, porque ese territorio se tiene que conquistar aquí. Yo soy quien Dios dice que soy. Y tenemos que enfrentar nuestro pasado para que seamos desatados en nuestro presente y poder entonces movilizarnos hacia nuestro destino. Habrá territorio en tu hogar que se tiene que conquistar todavía. Porque todo en el orden del Espíritu, si tu hogar no está en orden, va a ser difícil hacer la voluntad de Dios fuera de tu hogar. Un poquito más práctico, pero si te cabe el zapato, pues empiezo a trabajar con eso.
Porque hay territorio que tienes que conquistar en tu hogar. Hay territorio que tienes que conquistar con tus finanzas. La administración de nuestras finanzas, tan carnal como suene, es un asunto espiritual en la palabra de Dios. Y si hay fortalezas, si hay problemas en esas áreas y eres mal administrador, si estás robando a Dios, no estás haciendo excusas por las cuales no puedes honrar a Dios. Más vale que conquistes ese territorio, porque ese no es un problema de dinero, ni es un problema de empleo, ni de salario. Ese es un problema espiritual. Ese es un problema de fe. I'm not trying to pastor you. Todo tiene su orden, la jurisdicción. Vamos a abrir este altar. Vengan, hermanos, no hay tantos aquí. Vengan al altar. Vamos a terminar aquí hoy. Ya van a ser la 1. Yo sé que algunos necesitan irse. Por favor, si necesitan irse, está bien. Pero si no, vamos al altar aquí. Parte de tener jurisdicción es entender cuál es tu llamado. Reconoce cuál es tu llamado y cultiva ese llamado. No anheles o codicies el llamado de otra persona. No te definas por una posición. Eso no es jurisdicción. Estamos hablando de una cartografía espiritual. Es un principio que se aplica en tantas direcciones, que tiene tantas aplicaciones, amados. Y al fin afectan tu posición espiritual y tu identidad espiritual. Más que nunca, amados, tenemos que entregarnos, tenemos que buscar. Tenemos que entender qué es lo que Dios nos ha dado, que ha puesto en tus manos. No te distraigas viendo lo que puso en las manos de tu hermano o tu hermana. Trabaja con lo que Él puso en tus manos, y si Él puede confiarte aquello, no te preocupes. Hay más que viene. Todo diseñado para ti. No mires a la derecha o a la izquierda. Simplemente mantén tus ojos en Dios. Tenemos que aprender y llegar al punto de poder discernir todo lo que es nuestro, todo lo que es nuestra jurisdicción, para movernos ampliamente y libremente en ese espacio que Dios nos ha dado. La conquista, el dominio, empieza primero con nosotros, el dominio propio. Tenemos que conquistarnos a nosotros mismos, y de ahí entonces podemos ir a conquistar y tomar el territorio que Dios nos ha otorgado. Busquemos al Señor ya esta tarde. Prestémonos a la presencia del Señor.